Bien, qué bien. Bueno, ¿alguna duda que haya quedado de la unidad uno antes de que arranquemos con la 2? 41D. Ahí vamos. Sí, el 41D lo que daba es una base, ¿no? Una base, no, un conjunto de polinomios y pedía ver si son LI o LD. ¿Pudiste plantear algo, vale, o nada? Bien. ¿Y cómo lo planteaste? Bien. ¿Eso pudiste hacerlo? ¿Pudiste ver si eran LI o LD? LI, perfecto. Bien, ¿y cuál era la duda? Si eran, si estaba bien, digamos. Ah, ok, no había duda, entonces salió. Era otro, ok.
Dale, dale, cualquier cosa lo subís después al foro, no hay problema. Bueno, vamos entonces a arrancar nomás con la práctica 2. Bueno, vamos a trabajar un poco a partir de la práctica hoy, que tiene una introducción, así que vamos a leer eso, ¿sí? Y después, para el jueves voy a subir un video con lo principal, digamos, de lo teórico, pero bueno, como está escrito en- ahí en la práctica, voy a utilizar un poco eso, ¿sí? Eh, no hay problema, Ale. Cualquier cosa después cuando te acuerdes me decís, ¿sí? Acordate, puedes ponerlo en el foro también nomás, cuando te aparezca, si aparece mañana o hoy a la tarde. Eh, bueno, bueno, comparto pantalla entonces, así, así leemos un poco esto. Ya dejé, no, esta es la práctica uno. Ya dejé la práctica 2 ahí en la sección de archivos de la página del campus, así que ahí ya tienen para empezarla. Igualmente, sigan, digamos, si a alguno le falta hacer algunas cosas a la práctica uno o si sienten que tienen que seguir, sigan un poco con la práctica uno y si no, vayan mechando. Y bueno, ya hicieron bastantes ejercicios, no sé si es necesario hacer toda la práctica uno, que son un montón de ejercicios. Ya empiecen a leer un poco de la 2 van a ver que igual los temas de la práctica uno se van a seguir trabajando, ¿sí? En las unidades que siguen se van a seguir aplicando. Así que bueno, lo que vamos a ver, la práctica 2 sí básicamente habla de transformaciones lineales. Entonces, bueno, como en general en las prácticas vamos a arrancar con una aplicación, ¿sí? Como para presentar un poco el tema. Eh, y bueno, en este caso va a ser una aplicación que tiene que ver con sonido, ¿sí? Que es un poco de señales y sistemas, ¿sí? Señales y sistemas es también una materia que van a tener, que pueden cursar después de esta, digamos, que es correlativa y que va a usar bastantes cosas bueno, que van a ver y están viendo ya acá en Álgebra 2. ¿Está bien? Entonces, bueno, un sistema puede considerarse como un proceso en el cual se transforman señales, ¿sí? Es decir, hay una señal de entrada que es transformada dando como resultado una señal de salida. Por ejemplo, un sistema de alta fidelidad toma una señal de audio grabada y reproduce dicha señal. Si este sistema tiene controles de tono, podemos cambiar la calidad de la señal reproducida, ¿sí? Entonces ahí se transforma la señal, esa es un poco la idea del sistema. Esta diferencia entre la entrada y la salida se puede pensar matemáticamente como una función, ¿sí? Yo tengo x, sería la entrada, f de x, ahí ya se aplicó la función, pasó algo, entonces tengo una transformación y una salida, ¿sí? Que es en principio distinta a la entrada, aunque podría ser igual, ¿sí? En algún caso. Bueno, un tipo particular de sistema, ¿sí? Esto, bueno, los sistemas y las señales justamente lo van a ver en profundidad en esa materia. Acá vamos a ver un poquito, de nuevo para presentar el tema. Y bueno, hay algunos sistemas que se llaman sistemas lineales. Dichos sistemas poseen la propiedad de superposición, ¿sí? La propiedad de superposición implica que si la entrada es una suma ponderada de varias señales, ¿sí? Entonces la salida es la superposición de las respuestas del sistema a cada una de las señales, ¿sí? Es decir, que lo que pasa antes,
Sebastián, ponderada quiere decir que cada entrada, digamos, está multiplicada por un escalar, ¿sí? Como para darle peso. Por ejemplo, la primera entrada es más importante, entonces la multiplico por 20, por ejemplo, ¿no? Y la segunda entrada no es tan importante, entonces la multiplico por 3, ¿sí? Es como que le doy pesos. Eh, no, no necesariamente amplificada. Habría que ver qué está haciendo el escalar ese. En el caso que doy yo, si multiplico por un escalar, es cierto que sube la intensidad, digamos, si hablamos de sonido, pero ponderado en general es eso, que yo multiplico por escalares, ¿sí? Y que no le doy a todos los sumandos la misma importancia, ¿sí? En algunos casos puede ser amplificada. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, es decir, por ejemplo, que si sumamos dos señales de entrada, el sistema dará como señal de salida a la suma de las salidas de cada señal, ¿sí? Es decir, que el proceso que se hace, este sistema, lo puedo hacer por separado en cada señal y después sumar el resultado, ¿sí? Eso es un poco lo que sería un sistema lineal, digamos. La cuenta que hago antes del sistema es la misma que hago después del sistema, ¿sí? Dice, veamos esto matemáticamente. Si un sistema lineal transforma x1 en y1 y x2 en y2, entonces transformará x1 más x2, o sea, la suma de entradas, en y1 más y2, ¿sí? La suma de las salidas de cada uno. ¿Está bien? O si pensamos al sistema como una función que transforma x en y, esto quiere decir que si f de x1 es igual a y1 y f de x2 es igual a y2, entonces f de la suma, ¿sí? F de x1 más x2 es igual a y1 más y2. ¿Hasta ahí más o menos van bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces esto de nuevo es un ejemplo de un sistema, ¿sí? Dice, bueno, pero cuando la definición de sistema lineal habla de suma ponderada de varias señales, se refiere a algo más general, ¿sí? Acá estamos pensando con dos entradas nada más, o dos señales, ¿sí? Con ponderada se refiere a que cada señal está multiplicada por algún escalar. Por ejemplo, en vez de tener como entrada x1, tendremos alfa 1 por x1, ¿sí? Ahora, si el sistema transforma x1 en y1, entonces tendrá que transformar alfa 1 por x1 en alfa 1 por y1, ¿sí? O sea que esta es multiplicación por escalar, ¿sí? También es como que respeta el sistema, ¿sí? Directamente puedo multiplicar a este escalar por el transformado, ¿sí? De la entrada que tenía o por la salida de la entrada que tenía. ¿Está bien? O sea, si pensamos esto en términos de funciones, si f de x1 es igual a y1, f de, bueno, alfa 1 x1 es básicamente alfa 1 por y1. ¿Está bien? Entonces, si sumo antes de aplicar el sistema, es lo mismo que sumar después de aplicar el sistema. Y si multiplico por un escalar antes de aplicar el sistema, es lo mismo que multiplicar por el escalar después de aplicar el sistema. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, bueno, más aún, si tengo varias salidas de varias entradas y varios escalares, como tengo una suma ponderada, en un sistema lineal podría hacer esto con una combinación lineal, ¿sí? Entonces, si yo hago f de la combinación lineal, o sea, f de la combinación lineal de varias entradas, es lo mismo que hacer la misma combinación lineal con la salida correspondiente a cada entrada. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Eso sería un sistema lineal, ¿sí? Entonces, tengo un sonido, le hago cierta transformación, ¿sí? Para que salga de otra manera. Un efecto puede ser, ¿sí? Otro ejemplo de sistema, un ecualizador, ¿sí? Puede ser un ejemplo de sistema, porque nosotros ponemos un sonido de entrada y al ecualizarlo o al ponerle un efecto, la salida es otra cosa, ¿sí? Entonces, eh, un poco lo que está diciendo acá es que ese sistema, ¿sí? Si yo le doy varias entradas, digamos, multiplicadas por escalares,
la salida va a ser lo mismo que haberle aplicado ese sistema por separado a cada entrada y después haber sumado y multiplicado por los escalares. ¿Sí? Habría que ver, yo no estoy seguro, pero creo que un ecualizador tendría que cumplir esta condición. ¿Sí? La verdad no estoy seguro. A nivel del sonido. Pero bueno, hasta acá más o menos se entiende, ¿sí? Este es, bueno, el concepto de sistemas lineales, ¿sí? Y la idea ahora sería, bueno, en esta práctica, tratar este tema, ¿sí? Que vamos a llamar en realidad más en general transformaciones lineales, ¿sí? Y básicamente lo vamos a trabajar, ¿no? Desde esta notación de funciones, ¿sí? Para poder ver algunas propiedades generales y, bueno, formas de escribir las transformaciones lineales y cómo operar con transformaciones lineales que básicamente son funciones o sistemas particulares, porque tienen esta propiedad de la linealidad. ¿Está bien? Eh, por otro lado, fíjense que son funciones o sistemas que respetan las dos propiedades básicas que habíamos visto en espacios vectoriales, ¿sí? La suma se transforma en la suma y el producto por escalar se transforma en el producto por escalar. ¿Está bien? Entonces ahí vamos a ver, vamos a ir viendo una continuidad con esto que habíamos hablado de espacios vectoriales. ¿Está bien? Fíjense que acá estamos hablando de señales, pero bueno, en el mejor de los casos, por lo menos, suponemos que como las señales se pueden sumar y multiplicar por un escalar, estarían dentro de un espacio vectorial. ¿Sí? Habría que ver que cumplen todas las propiedades del espacio vectorial, pero en el mejor de los casos podríamos suponer que las cumplen. ¿Ah? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, Francisco, tal cual. O sea, acá estoy multiplicando por un escalar. Habíamos visto que, por ejemplo, si tengo un sonido armónico, o digamos un tono puro, que sería el seno, digamos, de X, por decirlo así, bien simple. Ahí es verdad que si yo multiplico por un escalar, básicamente estoy cambiando la intensidad. ¿Sí? Pero bueno, podría haber otro ejemplo de señales. ¿Sí? Una señal podría ser algo visual, por ejemplo. ¿Sí? No necesariamente sonoro. Pero bueno, en el caso de ese sonoro, sí, multiplicar por el escalar estaría modificando la intensidad. Habría que ver si pasa otra cosa. También es cierto que en sonidos más complejos, bueno, por las cuestiones psicoacústicas, modificar la intensidad eh, podría también modificar algunos otros parámetros. ¿Sí? Eso habría que estudiarlo con más detalle. Pero bueno, en principio podemos suponer que tenemos un sonido armónico, ¿sí? Un seno o una suma de senos y cosenos, y que esto de ponderar quiere decir, bueno, darle mayor amplitud a lo que queramos, ¿sí? O básicamente, bueno, manejar los volúmenes de las entradas. ¿Está bien? Entonces, en ese caso lo podríamos pensar así, digamos, si yo le pongo mucho valor, digamos, mucho volumen a una de las entradas porque quiero que se escuche más, ¿sí? Eh, por ejemplo, no sé, estoy grabando una canción y quiero que se escuche mucho la voz, entonces le subo bastante el volumen a la voz y a lo demás no le pongo tanto volumen, entonces multiplicaría por escalares más bajos, ¿sí? A los demás instrumentos. Y después, bueno, le paso por un ecualizador general, en donde ecualizo, digamos, toda la pista, ¿sí? Y después el sistema lineal, ¿sí? Si el ecualizador es un sistema lineal, lo que pasaría es que esos volúmenes que más o menos nosotros habíamos elegido, después de la ecualización, más o menos se van a respetar, ¿sí? Entonces esa ponderación va a seguir
igual, en principio, bueno, con los transformados, ¿no? ¿Está bien? Genial. Bueno, no, de nada. Eh, bueno, hasta ahí. Entonces eso es un sistema lineal, que es un ejemplo particular de sistemas que, de nuevo, van a ver, ¿sí? Van a ver bien en la materia señales y sistemas, ¿sí? Que van a usar bastantes conceptos de acá de álgebra 2, ¿sí? Entonces una materia un poco que los prepara para esa, que tiene mucho más que ver por ahí con sonido, ¿sí? Sebastián, ¿tres acordes tiene algo que ver con esto o no? Bueno. Ah, listo. Pensé que por ahí tenía algo que ver y bueno. Eh, bueno, entonces, ¿sí? Entonces, primer ejemplo, ¿no? Dice, consideremos las siguientes funciones como si fuesen sistemas, ¿sí? Supongamos que un sistema agarra una entrada X, ¿sí? La transforma en la salida 3 por X. Entonces dice, bueno, ¿cuáles de ellas representarían a un sistema lineal? Explicar en cada caso, bueno, el porqué de tu respuesta. ¿Qué les parece? Este primer ejemplo, f de x igual a 3x. ¿Les parece que va a respetar estas condiciones? ¿Sí? Si yo tengo x1 y x2, entonces f de x1 más x2 es igual a y1 más y2. ¿Cómo escribirían eso en el caso del sistema f de x igual 3x? Bien, Sebastián, perfecto. O sea, tengo dos cosas. F de x1 más x2 es 3 por x1 más x2. ¿Sí? Pero por otro lado, 3 por x1 más x2 es 3x1 más 3x2. ¿Sí? Si hago distributiva, pero eso básicamente es f de x1 más f de x2. ¿Sí? O sea que, bueno, en este caso, si tengo 3x, hacer f de x1 más x2 es lo mismo que hacer f de x1 y sumarle f de x2. ¿Sí? Multiplicar por 3 a la suma es lo mismo que multiplicar por 3 a cada uno de los x y después sumar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, se cumple la primer propiedad de los sistemas lineales. Si sumo entradas, es lo mismo que sumar salidas. ¿Están de acuerdo? Sí, bien. ¿El resto? Bien, también ahí. ¿Dudas? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. No, ponderación es un concepto general en matemática, digamos que es justamente cuando uno habla de suma ponderada, es que está sumando términos multiplicados por otra cosa. ¿Tá? Que es justamente un poco eso. Ponderación entiendo que es darle valor a algo. Entonces, cuando uno multiplica por números, acá sumando,
le puede dar mayor o menor valor a ese sumando, ¿sí? Si multiplico, por ejemplo, x1 por 1000 y a todo el resto por 3, y bueno, le estoy dando mucho más valor al x1, ¿sí? Ese es un término general hablar de suma ponderada. Bien. Bueno, genial. Entonces, después habría también que ver esto, ¿no? Que si yo tengo f de x, ¿sí? Es lo mismo, perdón, f de, sabemos, a por x, es lo mismo que a por f de x, ¿sí? Esta era la segunda propiedad de los sistemas lineales. ¿Les parece que se cumple si f de x es igual a 3x? Veamos, f de ax básicamente va a ser 3 por ax, ¿sí? Y a por f de x va a ser a por 3x. ¿Está bien? Bueno, pero es lo mismo, porque puedo asociar y en definitiva me queda 3 por a por x. ¿Sí? En el orden que quieran, pero va a dar siempre lo mismo. O sea que esa segunda propiedad de los sistemas lineales también se cumple en el caso de 3x. Bueno, entonces, ¿les parece bien decir que f de x igual a 3x es un sistema lineal? Ignacio, ahora vamos a ver que, por ejemplo, el b no se cumple eso, ¿sí? Pero en principio con este se cumple. Faltaría ver esta suma más general, pero bueno, no vamos a hacerlo ahora, después vamos a ver que con probar esas dos primeras que probamos, digamos, comprobarlo para suma de 2 y para multiplicación por un escalar, alcanza para todo lo demás, ¿sí? Ahí vamos con eso todavía, te estás adelantando un poco, pero es verdad, hay algo de eso, ¿sí? Ahora en un rato vemos algo de eso, ¿sí? Pero hasta acá, por lo menos el A, estamos de acuerdo que sería un sistema lineal. Sí, bueno, de acuerdo. Vamos con el B. ¿El B les parece que es un sistema lineal? Por la suma que tiene junto. A ver, bien, no. ¿Y cómo lo demostraríamos? Probemos, por ejemplo, la primera propiedad, así que sea f de x1 más x2. Por un lado esto sería 3 por x1 más x2 más 6. Que esto, bueno, dijimos que nos daba 3x1 más 3x2 más 6. ¿Sí? Eso sería el primer término. Pero fíjense, por otro lado, f de x1 más f de x2 es 3x1 más 6 más 3x2 más 6. O sea que me da 3x1 más 3x2 más 12. O sea que dieron distinto. ¿Ves ahí, Ignacio, que ahí al tener ya un término sumando, este 6 sumando, si yo le calculo f la suma de entradas, me queda un solo 6 sumando, pero si calculo después las salidas por separado, me van a quedar 2 6 sumando y me queda un más 12. Entonces ya este sistema, digamos, no respeta las salidas. ¿Sí? Ahí está. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un ejemplo de algo que
no es un sistema lineal. ¿Sí? De nada. Bueno, y ya listo, con esto ya no es un sistema lineal, pero ¿les parece que va a cumplir la segunda propiedad? La de multiplicar por escalar. Si yo hago f de a por x es igual a por f de x. A ver, escribamos. F de ax sería 3 por ax más 6. Y a por f de x sería a por 3x más 6. ¿Sí? Entonces, claro, como dice Abel ahí, el a va a aparecer multiplicando el 6 también, en el segundo, digamos, término, pero en el primero no. ¿Sí? O sea que tampoco da lo mismo. Esta no cumple ninguna de las dos en realidad. ¿Está? Y bueno, y veamos el tercer ejemplo, de x cuadrado. ¿Les parece que puede ser un sistema lineal? A ver, ¿por qué sí y por qué no? Si hago x1 más x2, sería, bueno, x1 más x2 elevado al cuadrado. Claro, y si hago f de x1 más f de x2, tendría, bueno, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, y esas dos cosas no son iguales, ¿no? Digo, para que esas dos cosas sean iguales, o x1 o x2 tendría que ser 0, ¿sí? Pero en general no puedo distribuir la suma, ¿no? Bien, todavía después vamos a ver que sí, que con hacer una función cuadrática no puede ser un sistema lineal, ¿sí? Hasta acá, bueno, un poco se dio la lógica en algún sentido, ¿sí? Claro, recordemos que uno llama a las funciones lineales a las pintas de A y de B, ¿no? ¿Sí? En el análisis 1, por ejemplo, o incluso en el secundario, uno llama función lineal A por X más B. ¿Sí? Bueno, en este caso la primera nos dio que es un sistema lineal y la segunda no. Entonces lo que están un poco ya aventurando es que el hecho de tener una constante sumada, bueno, ya quita el hecho de que sea un sistema lineal. ¿Sí? Después lo vamos a ver mejor eso, pero es cierto. Con el cuadrado, sí, se cumple el escalar, me parece. ¿No? Porque tenemos f de ax quedaría a por x elevado al cuadrado. ¿Sí? Y a por f de x, no, porque esto sería a por x cuadrado. Wow. ¿Está bien? Tampoco se cumple, porque en un caso me queda la escalada elevado al cuadrado y en el otro no. ¿Está? Pero bueno, de nuevo, igual con que no se cumpla una de las dos, ya no sería un sistema lineal, pero bueno, está bueno para ir viendo un poco la gimnasia de cómo ir probando si cumple las propiedades de linealidad o no. Bueno, hasta acá alguna pregunta, más o menos está claro. Bien, bueno.
Bueno, cualquier duda igual saben que después siempre pueden seguir preguntando. ¿Sí? Y bueno, que un poco también que los conceptos de matemáticas yo creo que a veces bueno, uno los entiende y después igual surgen dudas y es un poco así seguir entendiéndolos, creo. Pero bueno, entonces esto nos lleva al concepto de matemática justamente que es el de transformación lineal. ¿Sí? Entonces, si tengo una función, ahora vamos a hablar de un espacio vectorial en otro espacio vectorial, ¿sí? O sea, dominio y codominio son espacios vectoriales, ¿sí? Si esta función cumple las propiedades de los sistemas lineales, o sea que f de la suma de entradas es la suma de salidas, ¿sí? Y f de escalar por entrada es escalar por la salida, ¿sí? Si cumple esas dos propiedades se va a llamar transformación lineal, ¿sí? Entonces las transformaciones lineales son funciones en particular dentro de los espacios vectoriales que respetan la suma y el producto por escalar, ¿sí? Respetan en el sentido que es lo mismo hacerlo antes o después de aplicar la función, ¿sí? Bueno, queda menos de un minuto, pero si se llega a cortar, volvemos a este link, ¿sí? La idea ahora sería bueno, que piensen un poco los ejercicios 2, 3 y 4, ¿sí? Y si tienen tiempo, siguen un poco con el 5, con el 6, que son ideas geométricas, pero con que hagamos hoy el 2, el 3 y el 4, creo que vamos bien, ¿sí? Así que bueno, ¿les parece que nos juntemos de nuevo 10:30? ¿Les parece bien? La guía la subí a la página, Federico. Está ahí en unidad 2, en archivos, está ya la guía 2. Y bueno, para el jueves también subo un video por ahí, por lo menos con la definición de transformaciones lineales y algunos ejemplos para que quede completo lo de los videos. Sí, pero quería arrancar hoy con esto, hablando de la aplicación un poco. Bueno, nos vemos 10:30 entonces. Cualquier duda me escriben, ¿sí? Y bueno, y también 10:30 terminamos de responder todas las dudas. Mismo link, ¿sí? Va a servir para las 10:30.